Bueno, ¿quién, por ejemplo, todavía no hizo esto? ¿Quién no tiene grupo luego para empezar? Por eso habíamos asignado las actividades a ser grupales. Vuelvo a decir, habíamos designado por la complejidad de los mismos. No importa si son de A2, de A3. Básicamente era escuchar los audios, teníamos las transcripciones ahí, ¿verdad? Y contestar las preguntas. Después teníamos la siguiente actividad. Diccionario con estas preguntas. Bueno, en la tarea presenta un extracto de un diccionario, o sea que es este. La B acá, la C acá. Obviamente que no es todo, sino que son unos cuantos nomás ejemplos. Behave, por ejemplo. Si ustedes abren un diccionario van a encontrar así el mismo formato, ¿verdad? Al dorso, izquierda o derecha están las palabras que están buscando, ¿verdad? Con las que empiezan siempre. Y en la izquierda con los que terminan. Tenemos behave, acá empieza. Behave empieza. Acá conditional empieza, sin embargo, se utiliza el último acá conditional con el que termina. En behave, o sea, en esta, la forma de comportarse, behavior, comportamiento, behavioral sería ya conductismo, ya, ¿verdad? Perdón, ese behavior es conductismo. Behavioral sería relativo al comportamiento y behaviorist sería la persona que está relacionada con la teoría del conductismo, o sea, conductista, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo, ¿verdad? Para que se entienda. Acá en la parte cognition, tenemos cognición, o sea, proceso de pensar, ¿verdad? Y otro significado. Cognitive también, que es un adjetivo, por eso acá dice ADJ. Cognitive, que es cognitivismo, que es la teoría también. Condition, tiene varios significados. Algunos significados son en forma general. Recuerden eso. Otro significado es a la carrera de ustedes, ¿verdad? Dentro de eso tenemos conditioning. Tenemos otra vez condition porque ya habla 100% de qué. De un estímulo, por ejemplo. O sea, abarca el área de ustedes. Conditional es un adjetivo, o sea que no es relativo a psicología, es más gramática, ¿verdad? Depende de condiciones. Conditionally, que sería un adverbio, condicionalmente. Bueno, entonces ese es nuestro extracto del diccionario que tenemos ahí. En base a eso, entonces, surgía un montón de preguntas. Para empezar, teníamos 10 preguntas que habíamos respondido en clase. Habíamos respondido en forma larga y en forma corta. Y yo le dije, usa la forma corta porque es la más simple, ¿verdad? La primera, por ejemplo, dice, porque hay dos palabras en la derecha y en la izquierda. Como mencionamos hace rato. Después la segunda dice, ¿cuántos significados tiene behavior? Porque la palabra condition aparece 2 veces y aparece en negrita. Voy a hacer un paréntesis. Habíamos dicho también que no existen respuestas exactas, ¿sí? El 4 dice, ¿cómo se le llama a alguien que apoya la teoría del conductismo?
El 5 dice, ¿dónde está el acento en cognitive? Y en cognition eran preguntas que respondimos durante la clase. Las preguntas orales, evidentemente, que no responden en la clase. Eso también va para las dos preguntas que vienen, el 6 y el 7. Dice, ¿cuál es la pronunciación de la T en cada palabra? Está en negrita en la parte del diccionario. Condition, cognition, o sea, era el sonido de la T. El 7, ¿cuál es la pronunciación de la A en cada palabra que está en negrita en el diccionario? Behavior, dijimos en clase. El 8 dice, ¿qué parte del discurso es cognitivismo? Que tenía que ver con el significado. Vamos a ver entonces. Acá está con discurso, se refiere a teoría, ¿verdad? Entonces, básicamente se escribe, es la teoría que el cerebro, ¿sí? Después teníamos el 9, ¿cuál es correcto? Teníamos entonces ahí, dice cognitioning is o are basado en las teorías conductivistas. De hecho, que la oración, si es is o are, igual va a estar mal, ¿verdad? Porque are, muy bien. Ya habíamos explicado que puede ser is o puede ser are. Explica tu respuesta. Puede ser is, puede ser are, porque conditioning es un sustantivo abstracto y no tiene plural. Yo no puedo decir los conditionings, por ejemplo, no puedo decir. El 10 dice, el paciente, podemos escribir, el paciente está siendo comportado antisocialmente. ¿Por qué? ¿O por qué no? Y ahí todos me dijeron que no, porque esto, lo otro y aquello, que el tiempo, que el participio, también yo les había comentado. Muy bien, como pueden ver, no hay respuestas 100% exactas. Uno puede decir una cosa, otra cosa, pero sí hay siempre un núcleo de todas las respuestas. No estamos matemáticos. Bien, después tenemos el C, que hablaba de las palabras negritas que están en el diccionario. Dice, what are they in? ¿En qué orden están? Y escribe las palabras que tenemos acá en el mismo orden. Bueno, ¿en qué orden están? Están en orden alfabético. Habíamos respondido alphabetical order. Después escribe esto en el mismo orden. Entonces lo que hicimos con esto fue ordenar. Por ejemplo, en approach, va a ir primero, después que era otro application, por ejemplo, ¿verdad? Otro con A, no hay, a menos con B, entonces, biopsychology. ¿Qué más hay con B? Creo que no hay más nada, entonces va la C, constructivist, y así sucesivamente. El D nos decía, nuevamente volviendo con el extracto del diccionario, responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué palabra de acá del cuadrito este que está acá podría aparecer en las dos páginas? Bueno, como las dos páginas, uno B y otro C, evidentemente que va a aparecer los que comienzan con B y con C. ¿Cuáles son? Con B, Biopsychology, y con C, Constructivist. El 2
Piensa en dos palabras que va a venir antes y va a venir después de cada uno. ¿Cuáles son de cada uno? Nosotros habíamos elegido, obviamente, Biopsychology, ¿verdad? Acá está. Y ¿cómo era el otro? Constructive. Entonces, una palabra antes Biopsychology puede ser Bioneurology, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden inventar, pero evidentemente que tiene que tener razón. ¿De dónde pueden sacar esas palabras? De la lección anterior, que vimos, por ejemplo. Constructivist, ¿qué puede ir después? Puede ir constructivism, constructivismo, por ejemplo, que puede ir antes. Constructive, constructivo. Ustedes ya van a inventar. Después con el E nos dice, acá vamos a enfocarnos con las palabras que están en rojo acá. ¿Cuánto significado tienen cada uno? Hicimos como un consenso, vamos a decir entre comillas. Y theory, por ejemplo, tiene muchísimos significados, aproximadamente 8, 9 por ahí. Process también. Entonces hicimos ¿cómo se dice? Una media, ¿verdad? 10 más o menos. Después la segunda pregunta dice, ¿cuáles de estas palabras son ambos verbos y son ambos sustantivos? Sustantivo, por ejemplo, theory, perception. Y después dice, ¿qué clases de verbos son? Habíamos sugerido una lista larga de las clases de verbo. Les sugiero entonces que vean material de la clase anterior. ¿Cuáles son verbos? También dice. Acá, por ejemplo, son verbos approach. Process también es verbo y es sustantivo a la vez. Proceso, el proceso. Yo proceso. Verbo sustantivo a la vez. What kind of noun is each one? ¿Qué clase de sustantivo es cada uno? Ya habíamos visto también en la clase anterior una lista de sustantivos. Habíamos quedado con dos clases. A ver, no recuerdo. Uno era abstracto, el otro era, no me acuerdo bien. Pero eran dos. Después dice, how are the words used in psychology? ¿Cómo son estas palabras utilizadas en psicología? Entonces ahí cada uno dijo, bueno, este se usa motivational, se usa porque motivación, etcétera, ¿verdad? Theory, teoría, porque evidentemente todo lo que leemos es una teoría, y así sucesivamente. El ejercicio F se enfoca ahora con las palabras que están en verde, ¿verdad? Y nos pregunta, where is the stress in each word? ¿Dónde está el acento oral en cada palabra? De hecho que acá luego ya está marcado algunos, ¿verdad? Application. Dijimos que íbamos a separar por sílabas. Application. Está en la tercera sílaba, perdón. Después, a ver, otro. Neurological. Neurological. Está en la cuarta. Muy bien. Después nos dice, how are the words used? Perdón, el 3 acá. How are the words? No, el 2 es. What is the sound of the underlined letter in each word? ¿Cuál es el sonido de cada letra que está ahí subrayada? En cada palabra. Application. A. Psychoanalytical. Psy. I. Biopsychology. I. Otra vez. Neurological. Más o menos pareció la U de guaraní. Subjective. Esta U suena como A. Eso habíamos respondido todo también en la clase pasada porque eran respuestas orales, o sea, durante la clase también. Uno y dos. ¿De cuál? ¿Del F? Sí. Sí, habíamos hecho una clase. Y
El G y el H no se hacía, hasta el F era nada más. Bueno, eso era un resumen de la tarea 4. Evidentemente, en la grabación de la clase anterior van a encontrar más detallado con las respuestas luego de hecho ahí. Vean los videos, gente. ¿Cuántas veces tengo que decirles? Vean los videos. Bueno, vamos a ir por la plataforma. Antes de sacar los minutos. Acá está. En recursos didácticos, vamos a entrar un poco acá. En recursos didácticos entramos. Ahora que vamos a entrar ahí, acá van a encontrar, acá está, material de retroalimentación para examen parcial. Es como un resumen que hice, ¿verdad? De lo que es importante de toda la clase que vimos. Vamos a ver un poco entonces. Acá está summary, resumen. Hablamos de los prefijos que era letters at the start of the word, letras al comienzo de una palabra. Ejemplos: extrasensory, antisocial. Después hablamos de los sufijos, que son letters at the end of a word, letras al final de la palabra. Por ejemplo, theology, physiological, analysis, analyze. Al final de la palabra. Ahora tenemos otros ejemplos. Horrific treatment, behavioral. Acá tenemos ejemplos de prefijos, prefixes, examples: biochemistry, extrasensory, neurobiology, overstimulate. Después, ejemplo de sufijos: disordered, emotional, identity, narcissism. Lo que tenemos que diferenciar nomás acá que son prefijos. Pre, que nos dice ya comprendo, que es el comienzo de las palabras. Y supra de las palabras. ¿Se acuerdan? ¿No están viendo? ¿En serio? Pero yo estoy viendo. Si yo por eso pongo mi teléfono aparte para chequear si todo se ve o no se ve. Sí se ve, profe. Bueno. Acá tenemos sufijos. Este era un ejercicio luego de una de las tareas. Neurology. Seguramente era tu teléfono, chiqui. Acá, por ejemplo, tenemos un prefijo. Fobia. Acá puede ser, ustedes saben, más que nadie que pueda, acá puede ser cualquier ejemplo. Palabras que van a ser significados. Se va a cortar enseguida, entonces vamos a entrar de vuelta. Y a salir nomás ya y voy a volver a entrar.